Al principio fue el mar. Los océanos distinguen la Tierra de todos los demás cuerpos celestes. Sin ellos, nuestro planeta solo sería una roca más en la infinidad, sin plantas, animales, ni seres humanos. Y sin embargo, la investigación de nuestros océanos solo acaba de empezar. Muchos fenómenos siguen siendo un misterio para la ciencia. ¿Cómo formaron los océanos nuestro planeta durante miles de millones de años? ¿Y cómo funcionan en la actualidad? Frank Schätzing explora la amplitud y la profundidad de los océanos. Este es el universo verdaderamente desconocido. El universo desconocido está en nuestra misma puerta. Los océanos cubren más de 2/3 de la superficie de la Tierra y sin embargo sabemos menos de ellos que de muchos planetas distantes. Criaturas extrañas habitan sus profundidades. Muchas de ellas nunca han sido vistas por el hombre. Solo el 10% de los océanos han sido explorados. Ahora los científicos están comenzando a iluminar la oscuridad. ¿Por qué no nos unimos a ellos? Vengan conmigo en un viaje a través del espacio y el tiempo. En esta serie de 3 episodios exploraremos los océanos ayer, hoy y mañana. Van a ver cosas asombrosas, siempre y cuando no tengan miedo del agua. El universo oceánico. Primera parte. Hasta ahora la exploración detallada de los océanos ha fracasado debido a la escala del objeto a investigar. Pero eso no detiene a los biólogos. Están buscando la respuesta a preguntas fundamentales sobre el planeta azul. Louis Ince es biólogo marino y trabaja en el Golfo de Maine. Su objetivo parece casi inalcanzable. Quiere saber exactamente qué está pasando ahí abajo desde el lecho marino hasta la superficie. Esta no es una tarea nimia. El Golfo de Maine se extiende desde Cape Cod hasta Nueva Escocia en Canadá. Es mucho mayor que el mismo estado de Maine. Esta costa escribió la historia norteamericana. Cuando los primeros colonos europeos desembarcaron aquí, encontraron un paraíso natural con unos caladeros que parecían inagotables. Existen formas de vida por descubrir en todos los niveles, no solo en el lecho marino. Los científicos han tendido una red sobre el Golfo entero. Paso a paso están cartografiando los sectores individuales. Al final de esta operación colosal, Louis Ince tendrá una visión precisa de las formas de vida en el Golfo de Maine. Desde las zonas de marea hasta las aguas profundas, de microorganismos a ballenas. Incluso Alvin, el legendario vehículo de investigación de las profundidades que una vez ayudó a encontrar el Titanic, es parte de este proyecto. Ninguna zona oceánica del mundo está tan bien investigada como el Golfo de Maine, pero hay mucho más por descubrir. El uso intensivo de las aguas costeras de Boston por el hombre ha dejado su marca. Casi el 90% de las ballenas jorobadas tienen cicatrices de las redes de pesca o las hélices de los barcos. Algunas especies han desaparecido del Golfo por completo. Cuando el daño ecológico y económico no pudo ignorarse por más tiempo, la gente comenzó a preguntarse cómo podrían reconciliarse los distintos intereses. El desafío es cómo utilizar la información para tomar decisiones prudentes de un modo más eficaz de lo que hemos hecho en el pasado. Ince quiere describir el estado de los océanos lo más exactamente posible.
Su meta es establecer una relación más significativa con la naturaleza. Utilizan un innovador sistema de cámaras que se desliza sobre el lecho marino registrando cada ser vivo. Anteriormente, las redes de arrastre dejaron una huella de devastación a lo largo del lecho del océano. Este nuevo enfoque no solo ayuda a la naturaleza, también hace que los científicos trabajen de un modo más eficiente. Antes tenían que sacar a los especímenes de las redes. Ahora tienen fotografías en 3D de alta definición de la vida en el lecho marino. El sistema lo registra todo automáticamente: peces, crustáceos, cangrejos, caracoles. Esto se añade al primer inventario a gran escala de la vida en el lecho marino. Pero por muy gigantesco que parezca este proyecto, el programa de gestión del Golfo de Maine es solo una parte minúscula de una empresa mucho mayor. En todo el globo, los biólogos marinos tienen un nuevo objetivo. ¿Quién sabe lo que aún se oculta en los océanos? Extrañas criaturas de las que no tenemos ni idea. ¿Qué aspecto tendrán? ¿Podrían hacernos daño? ¿O serán un recurso valioso y nosotros seremos un peligro para ellas? Científicos de todo el mundo se han propuesto resolver los secretos de las profundidades. Si consiguen su propósito, todo organismo marino, desde una ameba hasta un kraken gigante, tendrá un nombre. Como usted, como yo, tienen un gran desafío frente a ellos. Los científicos llaman a este megaproyecto el Censo de la Vida Marina. Su propósito es registrar cada especie viva en los océanos. Un estudio que abarca desde el Polo Norte hasta el Antártico, desde las costas de África hasta las Islas Fiyi. Cómo se ve desde el espacio y bajo el hielo de los mares polares y en las oscuras profundidades, usando alta tecnología y también cubos y palas. Más de 2.000 científicos de 80 países han estado recogiendo datos durante 10 años. Originalmente el proyecto tenía que haber terminado en 2010, pero a pesar de todos sus logros, los científicos solo han investigado una fracción de los océanos. Por encima de todo, están asombrados del número de especies nuevas que han descubierto. Ni los propios investigadores imaginaron tal variedad de animales nuevos cuando empezaron. Esperan que el proyecto Censo un día les dé un retrato realista de los océanos y de su influencia en nosotros, animales terrestres. Pero eso no es todo. Quieren saber qué vivirá mañana en los mares. Y para averiguarlo, los científicos tienen que conocer el pasado. Eso significa viajar hacia atrás más de 4.000 millones de años, casi hasta el nacimiento de nuestro planeta azul. ¿Y qué lo hace azul, por cierto? La Tierra es aún una bola brillante. Todavía no hay señales del planeta azul. Cometas y asteroides se disparan hacia la Tierra desde el espacio. La Tierra absorbe un cuerpo celeste tras otro. Algunos traen algo especial con ellos. Hielo. Pero la Tierra está hirviendo a 1200 grados. El hielo o el agua líquida no pueden existir aquí. Se crea una densa capa de vapor de agua. Durante millones de años, la Tierra se enfría. Y por fin, la primera lluvia comienza a caer. La lluvia ácida, llena de CO2, arrastra los minerales de la lava endurecida. Los mares se vuelven salados. Finalmente, un océano cubre todo el planeta. Todavía no es azul. Hay demasiado hierro disuelto en el agua. Pasarán millones de años antes de que el oxígeno convierta el hierro en óxido y se asiente en el lecho marino. Ahora el agua clara puede reflejar el cielo azul. ¿Cómo han cambiado los océanos desde entonces? El buque de investigación Meteor intenta reconstruir el pasado.
Los científicos utilizan un ROV, su nuevo vehículo operado por control remoto para penetrar en los rincones más inexplorados de nuestro planeta. Todo se comprueba antes de la primera misión. Lámparas, cámaras, el timón y los brazos del robot que hacen del ROV un buen buceador. Algunas veces los científicos tienen que esperar durante días. El ROV solo puede ser lanzado con el tiempo en calma. $3,5 toneladas de acero y 4 millones de euros desaparecen en las profundidades. El ROV está conectado al barco por un cable de fibra óptica revestido de acero para una transferencia de datos ultra rápida. Para investigar las profundidades necesitan enormes recursos, pero los científicos esperan que el descubrimiento de nuevas especies y remotos hábitats les permita comprender mejor las profundas relaciones que hacen que funcione la biosfera marina. Los científicos aún saben menos de las profundidades del océano que de la superficie de la Luna. Las zonas que conocemos con detalle, de las que sabemos qué animales las habitan, de las que conocemos el lecho marino, están muy por debajo del 1%. Yo diría que de un 10% tenemos una idea general, pero saber de verdad qué está pasando en mucho menos de un 1%. Tras un descenso de 3 horas, el ROV ha alcanzado un universo completamente desconocido. Ninguna luz ha llegado antes a estas estructuras. Estas expediciones no se hacen solo por la alegría del descubrimiento. Valiosos recursos naturales están dormidos aquí abajo junto a las especies sin descubrir. Agua hirviendo, azufre y minerales disueltos salen burbujeantes de la tierra. De chimeneas hidrotermales. Hace 30 años que los oceanógrafos descubrieron estas chimeneas hidrotermales de las profundidades y aún no sabemos apenas nada de ellas. A bordo del Meteor, Colin Debbie observa lo que está pasando a 3.500 metros debajo de él. Es uno de los mayores expertos mundiales en chimeneas hidrotermales. El ROV le muestra las aguas profundas prácticamente como si él mismo estuviera allí. Metales preciosos se acumulan en los bordes de las chimeneas: oro, plata, platino, cobre y zinc. Riquezas enormes que ya han llamado la atención de las compañías mineras. Un mundo extraño que a primera vista parece ser completamente hostil a la vida. Calor extremo, gases venenosos. Pero las chimeneas hidrotermales están llenas de vida. Crustáceos, cangrejos y gambas las han colonizado. Son oasis de vida en un entorno inhabitable. Estas son las condiciones de los océanos primigenios. Los científicos pueden usar las chimeneas hidrotermales para explorar cómo está cambiando poco a poco la forma de la Tierra. 3.000 metros más arriba, el piloto dirige el sensor de temperatura con una precisión milimétrica directo a la chimenea hidrotermal. Quieren averiguar cuánto calor acumulan los fluidos que se disparan hacia la superficie. Las temperaturas que registran en el respiradero, al que llaman el buche del dragón, hacen desmerecer todas las medidas anteriores. 403, 405, 406, 407.1. Esto realmente es un récord. Este es el lugar más caliente de la Tierra. A 407 grados, el agua toma características extrañas. La alta presión detiene la ebullición. Ya no es líquida. Al manar hacia arriba arrastra con ella metales y otros elementos y compuestos. Durante miles de años, esos residuos han creado estas extrañas estructuras. Pero estos exploradores modernos no solo están interesados en sacar instantáneas espectaculares. Volverán a los mismos lugares para ver cómo van cambiando las estructuras y las formas de vida. Las muestras que están tomando de una chimenea extinta han sido tan difíciles de alcanzar como las rocas lunares.
Cuando el ROV sube a la superficie horas más tarde, la expectación es absoluta. Los científicos esperan que los especímenes que han recogido supongan un paso más hacia la respuesta de algunas preguntas fundamentales. ¿Cómo se crearon las chimeneas hidrotermales? ¿Cuál es su papel en el desarrollo de los océanos? Solo pueden echarle un vistazo rápido, pues en la superficie la roca comienza a cambiar con rapidez. Esta roca nos dirá cómo pueden sobrevivir las bacterias con todos los metales pesados que tiene dentro. En definitiva, estos son residuos peligrosos de las profundidades marinas, pero contienen algo vivo. Los productos químicos del interior de la Tierra son la base de la vida dentro y en los alrededores de las chimeneas hidrotermales. Una comunidad única de seres vivos se ha congregado en el fondo del mar, completamente independiente de la luz del sol. Todo el entorno es un desierto de lava solidificada. Una extraña visión bajo el agua. Donde emerge la lava del lecho marino, ninguna vida puede sobrevivir. La Tierra se ha estado construyendo aquí durante millones de años. Un nuevo suelo marino se está formando y en algunos lugares alcanza la superficie. Por ejemplo, la isla Ascensión en medio del Atlántico no es nada más que un trozo de suelo marino lanzado hacia arriba por la actividad volcánica. Colin Debye quiere tomar muestras de rocas de la isla y compararlas con las recogidas por el ROV a 3.500 metros de profundidad en el lecho marino. Debido a que la isla Ascensión es una de las pocas cumbres visibles de una gigantesca cadena montañosa submarina, quiere averiguar por qué ésta se ha elevado tanto. Ningún montañero ha escalado nunca sus cimas, pero esta es la mayor cadena montañosa del mundo. Tiene 40.000 kilómetros de longitud, de 1.000 a 2.000 metros de anchura y más de 3.000 metros de altitud. Una cadena montañosa submarina que se extiende por todo el globo. Y hay mucho más por descubrir en las profundidades. Bien, no se puede decir que lo que hay ahí abajo sea muy acogedor. Aguas termales que podrían escaldarte, azufre, las criaturas más extrañas. Pero estar aquí flotando en el océano tampoco es que sea muy agradable, con la orilla más cercana a 1.000 kilómetros de distancia. Y sin embargo, justo debajo de mí, a 3.000 metros de profundidad, podría encontrarse el origen de todo. Los biólogos evolucionistas creen que los respiraderos hidrotermales del fondo de los océanos fueron cruciales para nuestro desarrollo. Esto es como decir que sin estas chimeneas usted y yo no existiríamos. Porque aparte de las chimeneas más calientes y sucias, también hay algunas más frescas. Y hace 4.000 millones de años la vida misma pudo haber empezado aquí. Visto así, fue una época estupenda, si exceptuamos el mal tiempo. El tiempo no era muy agradable hace 3.500 millones de años. Nunca dejaba de llover y había constantes tormentas eléctricas. De hecho, se pensaba que ellas habían originado la primera vida en los océanos. Pero la teoría de la sopa primordial tiene una gran pega. El mar es grande y esos elementos jamás se habrían encontrado los unos con los otros. No había manera de que los fideos de la sopa se reunieran. Y aquí es donde entran los respiraderos hidrotermales. Algunas de las chimeneas presentan condiciones perfectas para la creación de vida, con agua saliendo del fondo a 90 grados y metano e hidrógeno en lugar del azufre tóxico. Pero lo principal es que las paredes de las chimeneas son porosas. Cámaras y canales impregnan las paredes y crean miles de diminutas células por reacción. La molécula encuentra otra molécula. Estos matrimonios químicos dan como resultado ricos y variados retoños: aminoácidos, azúcar y álcali.
Es como una megaciudad abarrotada. Los bloques creadores de vida se aglomeran en estrechos espacios. Cuando algunos de ellos emergen, el resultado es el ácido ribonucleico. Una molécula alfa que toma el control y puede reproducirse independientemente. Pero apenas comienza la diversión cuando ya se acaba. Solo hace falta un pequeño fenómeno natural, como un terremoto. Y la chimenea se derrumba sobre sí misma llevándose esos primeros signos de vida con ella. Debe de haber pasado una y otra vez. Incluso ahora la nueva vida aún se destruye cada día, igual que hace 4.000 millones de años. ¿Quién sabe cuántas veces empezó el proceso y se volvió a parar? Pero en algún momento, la vida superó a la muerte. En alguna otra ciudad, tal vez en algún otro país, un grupo de moléculas fueron cubiertas por una biomembrana, una capa protectora de grasa, y nació una célula viva. Las primeras células abandonaron su refugio seguro y comenzaron a dividirse. Antes del siguiente terremoto se trasladaron al océano. Y allí hicieron lo que la vida hace siempre, se reprodujeron. Sí, pudo haber sido así, o quizá no. No había nadie allí para registrarlo y hay al menos tantas teorías sobre el comienzo de la vida como investigadores lo estudian. La mayoría de los biólogos evolucionistas concuerdan hoy en que la vida se originó en los océanos, pero se complica mucho en los millones de años que siguieron, porque de algún modo, esta diminuta célula original debe haberse desarrollado en cada forma de vida que la siguió, desde una efímera mosca hasta la ballena azul, desde Mahatma Gandhi hasta George W. Bush. Por ejemplo, ¿de dónde salió este extraño personaje? La forma básica de estas bonitas tenazas viene de un tiempo en el que hubo una explosión de especies. A todos les salían dientes, garras, tenazas y armaduras. Una especie armada en todo el mundo. Hablando de los buenos tiempos. En fin, en realidad partió del Cámbrico hace 540 millones de años. El período ediacárico, habitado por medusas y criaturas tipo gusano, ha concluido. Ya entonces se trataba de devorar o ser devorado, pero en aquellos tiempos se absorbía a la presa. Este pequeño trilobite es un nuevo tipo de animal. Su armadura es una innovación genuina. Le da una enorme ventaja sobre sus muchos contemporáneos blandos y desprotegidos. Pero no hay garantías. Ni siquiera los trilobites están a salvo de los ataques. La criatura que está al acecho esperándole en las aguas superficiales solo fue descubierta por casualidad 500 millones de años más tarde en las rocosas canadienses. Porque las cimas de estas montañas estuvieron una vez en el fondo de un océano antiguo. Es el 30 de agosto de 1909. La nieve ya está cayendo en las montañas. Charles Doolittle Walcott y su esposa Elena han estado cabalgando durante días. Walcott está realizando la actividad que ha sido su pasión desde la infancia: buscar fósiles. Nunca ha ido a la universidad, pero en su larga carrera dirige las mejores instituciones científicas de su país. Dirige el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Instituto Smithsonian y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Pero ya es hora de que regresen a casa. Se ha anunciado un temporal y este no es lugar para estar cuando llegue. Charles, espera. ¿Qué pasa? Chester se niega a dar un paso más. Faltan 12 kilómetros para la siguiente granja. Al ponerse el sol tendrán que detenerse y pasar otra noche a la intemperie. Vamos, amigo.
Sencillamente podría haber desbrozado el camino, pero el instinto de un viejo buscador de fósiles le obliga a voltear cada piedra. Gracias a un caballo obstinado, está a punto de hacer uno de los descubrimientos más significativos de su vida. ¿Qué es esto? Elena, ven aquí a ver esto. Walcott bautizó este fósil Marella splendens. En la actualidad, sus hallazgos se guardan en el Instituto Smithsonian de Washington. No sabemos si la escena en las montañas sucedió exactamente así. Hay muchas versiones diferentes del gran descubrimiento. Pero Burgess Shale, en las montañas rocosas, resultó ser un tesoro oculto del período cámbrico. Los hallazgos abrieron una ventana a un mundo largo tiempo perdido. Un corrimiento de tierra escogió a los animales de improviso mientras mudaban la piel, comían o se apareaban. Fueron envueltos y preservados en una capa hermética para el placer de los paleontólogos. Walcott se las arregló para hallarles un lugar a la mayoría de sus especímenes en el catálogo de la evolución, pero algunos siguieron siendo un misterio para él, como esta pieza de pizarra con restos de gambas y una especie extraña de medusa. 50 años después el misterio se resolvió. Lo que Walcott había tomado por una medusa resultaron ser un par de incisivos. Las gambas son parte de un par de tenazas. La impresión en la pizarra pertenecía a un solo animal, el Anomalocaris canadensis. En el Cámbrico, los Anomalocaris hacían cundir el pánico entre sus contemporáneos. Con 2 metros de longitud era el mayor depredador del océano prehistórico. Sus contemporáneos apenas alcanzaban un par de centímetros. Este gigante devoraba todo lo que encontraba, incluyendo trilobites. Sus elegantes alas le convertían en un cazador ágil. Sus mandíbulas funcionaban como cascanueces. Pero un día, la caza fue groseramente interrumpida. Un deslizamiento de lodo terminó con la carrera del Anomalocaris y lo inmortalizó. Es una pequeña compensación saber que su trágico final significaría un afortunado hallazgo para la ciencia. Y fue necesaria una coincidencia más. Si el caballo de Elena no se hubiera detenido aquel día, el fósil aún podría yacer oculto en las montañas rocosas. El viaje del Meteor también nos lleva constantemente al pasado, ya que en las profundidades de los océanos, las condiciones apenas han cambiado durante millones de años. La siguiente inmersión tiene un interés especial para los biólogos. Esperan descubrir nuevas especies para el proyecto del censo, y no los están buscando porque sean bonitos. Los asombrosos habitantes de las chimeneas hidrotermales podrían contener ingredientes activos desconocidos que podrían servir como base a nuevas medicinas. Hay un mapa de esta región, pero nadie ha visto el lecho marino con sus propios ojos. Los científicos están trabajando en una zona verdaderamente desconocida. Los biólogos ya han descubierto más de 3.000 especies diferentes en las aguas termales. Han atraído el interés de la industria biotecnológica. Los organismos que pueden consumir gases tóxicos y metales pesados podrían tener mucha demanda en la superficie. La estrategia de supervivencia de estas extrañas criaturas del fondo del mar está demostrando ser un misterio. Entender su metabolismo podría responder a muchas preguntas. ¿Cómo sobreviven los crustáceos en esas condiciones tan atroces? ¿Viven en un basurero en oscuridad permanente? Hay aguas termales en el lecho marino y formas de vida que se acumulan a su alrededor, dando como resultado una gran variedad de vida. La concentración de materia viva es tan intensa como la que encontramos en el Amazonas. Son zonas muy productivas. Las bacterias verdes del azufre, viviendo de estas sustancias altamente tóxicas, son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Todo lo demás que se arrastra y serpentea por aquí vive de ellas. Solo conocen la comunidad simbiótica viviendo de un modo totalmente independiente de la luz del sol.
La lista del censo se hace cada vez más larga y los científicos solo acaban de empezar a arrojar luz en la oscuridad. Aún ven solo los organismos que caen dentro de la luz del Rob. Las criaturas que se encuentran aquí abajo son realmente tan extrañas que es como si la creación estuviera alucinando cuando fueron diseñadas. Antes de que la Ilustración nos enseñara el mundo como es y le quitara un poco de magia, el mar provocaba sobre todo una emoción: miedo. Hasta finales de la Edad Media era visto como la puerta de un inframundo misterioso con serpientes marinas, ballenas devoradoras de hombres y kraken gigantes que arrastraban al fondo barcos enteros. Se producían inundaciones, tormentas, nieblas, una amenaza tras otra. Y al mismo tiempo ningún elemento fascinaba y atraía tanto a la humanidad como este universo desconocido. No fue hasta el siglo XIX que los científicos se atrevieron a mirar por primera vez dentro de este imperio del mal y descubrieron un mundo lleno de belleza y de vida. El Kaiser alemán envía a sus exploradores. Se trata de la rivalidad entre las grandes potencias. Tras la expedición Challenger británica, los alemanes no pueden ir a la zaga. El 31 de julio de 1898 leva anclas la primera expedición alemana a las profundidades del mar, concebida y dirigida por el zoólogo Carl Kuhn, que se traslada desde Cabo Verde a Sudáfrica y luego cada vez más hacia el sur, al Antártico. Los científicos inspeccionan cientos de icebergs, ubican con exactitud la localización de la isla Bouvet y navegan hacia regiones inexploradas. El Valdivia navega durante 9 meses. Antes de zarpar, este buque de vapor ha sido reconstruido totalmente. El Kaiser ha financiado personalmente la expedición con una suma del orden de 300.000 marcos de oro. 13 científicos trabajan con una tripulación de 30 hombres. Llevan a bordo 65 toneladas de alimentos. En cubierta hay microscopios y laboratorios al aire libre. Sondean constantemente las profundidades. Para hacerlo, el barco tiene que mantener una posición exacta sin la ayuda de anclas de profundidad que aún no han sido inventadas. Miden profundidades de hasta 5.000 metros. Tras hacer los sondeos, la red de arrastre se baja al agua. Es una maniobra difícil y peligrosa. Un peso de varias toneladas tensa los cables de acero. Ayer, uno de los cables casi saca un ojo a un marinero. Cuando la red se recoge, la cosecha es colosal. Los científicos están asombrados. La ciencia convencional pensaba que por debajo de los 500 metros nada podría sobrevivir. Las capturas de las primeras expediciones al fondo del mar acabaron con ese mito. Comienzan a evaluar la redada allí mismo. La mayoría de los organismos que encuentran son totalmente desconocidos. Crustáceos y caracoles, cangrejos, extrañas criaturas inclasificables y calamares. Cada hallazgo es cuidadosamente anotado. Fritz Winter abandona la universidad para unirse a la expedición. Es el comienzo de una distinguida carrera como científico, delineante y fotógrafo. Ningún ser humano ha visto todavía las criaturas que él dibuja. La gente está fascinada por los increíbles seres de las profundidades.
El informe del viaje de Carl Kuhn se convierte al instante en un éxito de ventas. Está lleno de ilustraciones de las nuevas especies. Uno de los descubrimientos más extraños es el calamar vampiro, que usa señales luminosas para confundir a sus enemigos. En la actualidad, los tesoros de la expedición Valdivia están en el Museo de Historia Natural de Berlín. Son innumerables los pasillos, vitrinas y frascos de cristal que almacenan estas criaturas de las profundidades. Los investigadores aún no han descubierto todos sus secretos. Geólogos, botánicos y zoólogos pasaron décadas evaluando estos especímenes. Durante mucho tiempo creyeron que la diferencia de presión entre la superficie y las profundidades había deformado a los extraños seres. Poco a poco fueron comprendiendo que estas formas eran una adaptación a su extremado hábitat. Quedan muchas más sorpresas por venir. Muchos de estos especímenes aún no han sido analizados. Sencillamente, no hay suficientes expertos. Los científicos están abrumados ante la ingente tarea que se les viene encima. Hay criaturas en frascos a las que todavía no se ha dado un nombre. Por eso esta colección es tan valiosa para el censo de los científicos. Cuando contabilizan las criaturas del mar, no solo quieren saber qué es lo que ahora habita allí, quieren formarse una imagen del pasado. Y ese podría ser un desafío aún mayor. ¿Qué aspecto tenían los mares en el pasado? Tenemos mucha información gracias a los experimentos y las observaciones que hacemos hoy en día, pero sabríamos mucho más si retrocediéramos y analizáramos los datos antiguos. De todas las pruebas antiguas que se extrajeron en las expediciones científicas de hace 100 años. Si las estudiáramos y revisáramos los datos, sabríamos que el mundo ha cambiado. Paul Holmes y sus colegas investigan en bibliotecas y archivos por toda Europa. Están buscando informes de costumbres y partes de pesca, documentos de prisiones y conventos, menús históricos y listas de la compra históricas. Todo según el lema: muéstrame lo que comes y te diré qué hay en tus ríos y mares. Los precios bajos de arenques y salmón, por ejemplo, significan un suministro abundante. Y cualquier reducción de las existencias se traduce en un aumento de los precios. Una visita al King's College de Cambridge es particularmente provechosa. Durante siglos han conservado los registros del refectorio. Un informe completo, día a día, de la comida comprada y servida a estudiantes y profesores. Piezas del rompecabezas. Si se combinan con los hallazgos de biólogos y arqueólogos, aparece una imagen. Miles de espinas de peces se recogieron de antiguos basureros. Y hubo una sorpresa. Muchas de las especies de peces que aún encontramos hoy en nuestros platos son considerablemente mayores. El arqueólogo James Barrett descubrió que en Inglaterra hace unos 1000 años ocurrió una verdadera revolución. Durante solo unas pocas décadas, el consumo de peces de agua dulce se redujo rápidamente en una época de crecimiento de la población. Los peces de mar empezaron a aparecer en el menú. ¿Por qué? Cada vez que hay una intensificación económica hay un impacto ecológico. Y de hecho, está bastante claro que los recursos del agua dulce de ríos y lagos ya no eran suficientes para cubrir la demanda de las poblaciones en crecimiento, sobre todo en las ciudades. Y más que eso, estas poblaciones en crecimiento estaban teniendo un gran impacto en detrimento de las existencias de peces de agua dulce. Podemos ver que en York, por ejemplo, donde antes se podían pescar lucios de hasta 80 centímetros, a partir del año 975 ya no pudieron hacerlo más. Debido al exceso de pesca, su tamaño había disminuido, y es inmediatamente después de ese cambio cuando se hizo necesario para las personas salir al mar. Como resultado, los mares han cambiado de manera espectacular. Este es el aspecto del Mar del Norte hace algunos siglos. Basándose en documentos antiguos y diversos hallazgos, los investigadores del censo han reconstruido el hábitat pieza a pieza. Donde hoy hay cieno y rocas, antes había arrecifes coralinos y campos de hierba marina. Apenas reconoceríamos las turbias aguas de hoy en día. Las ballenas y los tiburones daban volteretas y saltos en las cristalinas aguas del Mar del Norte.
grupos de delfines se alimentan de gigantescos bancos de arenques. Una vez los llamaron la plata del mar. Ningún depredador encontró la manera de diezmar a los arenques, pero los humanos se las han arreglado para llevar a los arenques y a muchas otras especies al borde de la extinción. Los atunes han sufrido la peor parte. Es difícil creer que una vez no hace tanto tiempo, el Mar del Norte estaba lleno de gigantescos bancos de atunes. El primer atún que apareció en las lonjas fue en 1930. Cada vez más lonjas se involucraron en este lucrativo negocio. A finales de 1960 el atún había desaparecido del Mar del Norte. Otras muchas especies sufrieron el mismo final. Enormes redes de pesca de arrastre de fondo rompen el lecho marino, destruyendo toda forma de vida. El cieno y la contaminación convirtieron al Mar del Norte en la turbia extensión de agua que conocemos hoy. El Mar del Norte se ha transformado, pero las marismas de marea siguen siendo un paisaje natural único hasta hoy. Las mayores marismas del mundo se extienden entre las marismas holandesas y Esbjerg en Dinamarca. Son un paraíso para las aves, un centro crucial para las aves migratorias. Toda la vida en las marismas depende de los cambios. La diferencia entre el flujo y reflujo de las mareas puede ser de más de 4 metros. En ningún otro lugar de la Tierra es tan evidente la influencia de la Luna como aquí. Y la Luna es responsable de algo más que de las mareas. Traten de imaginarse la vida sin el satélite terrestre. Sin la acción de freno de la Luna, la Tierra giraría sobre su eje 3 veces más rápido. Huracanes monstruosos y olas de 30 metros recorrerían los océanos. En una Tierra sin luna no habría picos montañosos. Todos estarían erosionados por las tormentas extremas. La única vegetación superviviente sería resistente matorral achaparrado. Un año tendría 1000 días, cada uno de 8 horas de duración. La atmósfera, expuesta a incesantes tormentas solares, sería poco espesa y tóxica. Caminar erguidos no tendría sentido aquí. Si la vida hubiera abandonado el mar, la evolución habría creado criaturas planas, de cuerpos lisos, que pudieran aferrarse al suelo con uñas o ventosas. Pero tenemos nuestro satélite, gracias al cielo. Y desde las misiones Apolo sabemos de dónde salió. Los seres humanos han intentado entender los orígenes de la Luna desde la prehistoria. Desarrollaron las historias más maravillosas. Pero un buen día de julio de 1969, todas ellas desaparecieron. Cuando Neil Armstrong dio un pequeño paso y recogió un saco lleno de rocas, estaba reuniendo pruebas que llevarían a una nueva teoría sobre los orígenes de la Luna. Las misiones Apolo trajeron cerca de 400 kilos de rocas lunares a la Tierra. La mayor parte de ellas están guardadas bajo estricta seguridad en Houston, Texas. Los primeros análisis esclarecieron un mito que venía de antiguo. Los cráteres de la superficie lunar no son provocados por volcanes. Son el resultado de impactos de meteoritos. Los científicos han fechado las rocas de la Luna en 4.200 millones de años. Han apreciado una fuerte similitud con las rocas de la Tierra. Y no es por casualidad.
Hace más de 4.000 millones de años, la Tierra estaba sometida a un constante bombardeo, absorbiendo un cuerpo celeste tras otro. Pero entonces llegó uno que era mayor que todos los otros. Theia, un planeta tan grande como Marte, chocó contra la Tierra. La colisión fue tan potente que lanzó un enorme trozo de la Tierra al espacio, junto con millones de trozos más pequeños de cascotes y rocas. Durante unas cuantas semanas, la Tierra tuvo incluso un anillo como los de Saturno de rocas resplandecientes. Algunas cayeron de vuelta a la Tierra, el resto se unió para formar la Luna. Aún estamos analizando las rocas de la Luna. Cuanto más sofisticadas se vuelven nuestras técnicas, más descubrimientos se realizan. Solo ahora los científicos han comprendido que los cráteres más recientes de la Luna datan de más o menos el mismo tiempo en que empezó la vida en la Tierra. El bombardeo cósmico que agujereó así la superficie lunar probablemente hizo mucho más daño en la Tierra. Meteoritos probablemente extinguidos hicieron emerger la vida una y otra vez. Pero al irse asentando poco a poco el espacio, la vida en este planeta comenzó a tener una posibilidad. Y desde entonces, la Luna nos ha acompañado en el camino. Separa la noche del día, gobierna las mareas y tal vez también muchas más cosas. Aunque conozcamos el lado oscuro de la Luna mejor que nuestros propios océanos, el satélite terrestre no ha perdido nada de su misterio. Algunas personas parecen ser adictas a la Luna. Según ellas, el cabello crece mejor si lo cortas en luna creciente. Y si quieres hacer dieta, es mejor cuando la Luna es menguante. Desde un punto de vista científico, todo eso son cuentos. Pero por otra parte, ¿quién sabe? La Tierra aún guarda también sus misterios. Sabemos hace un tiempo que no es un disco plano. Y de hecho podemos verlo en las maravillosas fotos que se hicieron desde el espacio. Esa fabulosa esfera perfecta. Ahí está. La ven. Y esa es otra idea a la que vamos a tener que renunciar. La superficie del mar es tan plana como un espejo, si exceptuamos la estela que dejan a su paso los barcos. Las montañas y los valles son exclusivos de los continentes. Al menos eso es lo que se creía, hasta que los satélites espía entraron en escena. Durante mucho tiempo, la Marina de los Estados Unidos había tenido problemas con la precisión de sus misiles de crucero. No podían concretar las coordenadas del lanzamiento ni del objetivo. El sistema de observación del satélite Geosat tenía que haber eliminado la incertidumbre. Nadie estaba preparado para lo que reveló. La distribución desigual de la masa, exagerada aquí, hace que nuestro globo se parezca a un huevo abollado. El patrón pareció extrañamente familiar a los científicos y pronto comprendieron de dónde venían las abolladuras. La gravedad hace que el agua sobre las cadenas montañosas bajo el mar se eleve. Y sobre los grandes cañones del lecho oceánico, el agua baja. Las consecuencias de ese descubrimiento fueron impresionantes. Para saber más o menos el aspecto del paisaje bajo el mar, hay que cartografiar la superficie. Y las observaciones desde el espacio aportaron otra revelación. El Mediterráneo se está elevando. Y ese resultado parece contradecir abiertamente los hallazgos de otro proyecto de investigación. Frente a las costas del sur de Francia, los científicos están preparando un instrumento de medición de alta tecnología para su primera misión. Estos planeadores escanearán el océano durante meses sin fin. Son estaciones meteorológicas semimóviles que registran la situación bajo el agua. Los investigadores tratan de descubrir cómo cambian las mareas y cómo afecta eso al plancton y a los grandes bancos de peces. Una vez que están en el mar, los planeadores operan independientemente. Primero se sumergen a 1500 metros.
Mientras suben, miden la presión, la temperatura, la salinidad y el contenido de oxígeno del agua. Luego transmiten los datos a la base vía satélite. La primera medición revela un cambio extraordinario en el Mediterráneo. Esta es una de las tendencias que podemos ver claramente en el Mediterráneo. El agua está notablemente caliente y también se está volviendo más salina. Eso significa que hay un poco menos de agua, se está evaporando. ¿Podría el Mediterráneo realmente secarse? No sería la primera vez. Hace 5 millones de años era un desierto salado abrasador. Un terremoto había bloqueado su salida al Atlántico. El Mediterráneo lentamente se secó. Durante millones de años el Atlántico desgastó la presa, hasta el día en que la presión del agua se hizo demasiado fuerte. El Atlántico explotó en la cuenca del Mediterráneo a casi 2.000 millones de toneladas por segundo. Según las últimas investigaciones, el Mediterráneo solo necesitó unos cuantos meses para llenarse hasta el borde. En la actualidad, los datos de los planeadores sugieren que este mar-isla va camino de convertirse en un desierto otra vez. Los depósitos de rocas y cieno están bloqueando poco a poco el estrecho de Gibraltar. Si el nivel del mar sigue elevándose, es porque el agua se está expandiendo debido al calentamiento global. Cuando el estrecho se cierre por completo, el mar pronto empezará a secarse, y ciudades como Niza y Marsella quedarán en lo alto de montañas. No se preocupen. Cuando decimos pronto, estamos hablando en tiempo geológico. Aún faltan un par de millones de años. Eso nos da tiempo a mirar hacia adelante, a la segunda parte de nuestro viaje en el universo desconocido. Allí nos veremos. Yo voy a adelantarme.